Shabbat Shalom. Vamos a comenzar con la porción Vayera. Esta porción es, como su nombre dice, el nombre quiere decir y él apareció. Y es una porción que empieza justamente cuando el Eterno aparece a Abraham. Los relatos de esta porción son muy conocidos, ¿no? Le aparece el Eterno y es una historia en donde está Abraham en la puerta de su tienda y de repente recibe la visita de 3 varones y Abraham va a atenderlos y es muy espléndido con ellos. Justamente Abraham se caracteriza por esa amabilidad, ¿no? El hospedaje, el ofrecer a las personas lo que necesitan. Y bueno, resulta que los varones pues eran ángeles y que iban a darle un mensaje a Abraham, ¿no? Que por fin su esposa Sara iba a tener un descendiente, un hijo. Y pues ahí es una escena en donde pues Sara al no creer mucho en la noticia debido a su edad, a la edad de ambos, porque ya estaban grandes, pues como que se ríe de la noticia y esa escena da lugar a que el hijo que van a tener, Yitzhak, Isaac quiere decir justamente una risa, ¿no? Es esa raíz de que se río y están jugando con este suceso de reírse, de no creer que iba a pasar eso, ¿no? Y bueno, la historia continúa en que los ángeles que fueron a visitar a Abraham pues solo iban de paso, iban a un valle a donde está Sodoma y Gomorra y otras ciudades, ¿no? 5 ciudades hay en ese valle y pues las iban a destruir. Y pues obviamente se entera Abraham y empieza a negociar con el Eterno en cuestión de la cantidad de justos que puede haber en la ciudad y de cómo es posible que se fuera a destruir la ciudad si hay justos en la ciudad. Y pues negocia ahí con el Eterno, que le empieza a preguntar que si hubiera tantos justos en la ciudad, la destruiría o no, y ahí empieza a reducir cada vez más la cantidad de justos en la ciudad, hasta que pues llega al número 10, que si hay 10 justos en la ciudad no la destruye, pero pues si hay menos, pues sí, ¿verdad? Esa es parte de la historia, y la otra parte es muy conocida, ¿no? Cuando los ángeles realmente van, por lo menos ya hay 2 ya no van 3, sino van 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Y pues sucede que ahí en esa ciudad, en Sodoma, vivía Lot, el sobrino de Abraham, y pues digamos ahí lo recibe a estos ángeles, los cuida de que el pueblo, que pues tenía mucha maldad, de Sodoma no les hiciera nada,
y pues finalmente pues ya le avisan a Lot que pues salga de la ciudad con ellos y pues que saliera su familia, pero pues esa escena es muy conocida, ¿no? Que les pusieron de condición que fueran con ellos, pero que no voltearan a ver la ciudad que iba a ser destruida. Y pues finalmente la esposa sí voltea y se convierte en un pilar de sal, ¿no? Y pues se salvan solo Lot y sus dos hijas, ¿no? Y pues finalmente pues ya pensaban que el mundo había sido destruido y que no iba a haber más sobrevivientes. Y pues hay esta escena en donde las hijas planean continuar la descendencia de su padre, debido a que obviamente pensaban que ya se había destruido todo el mundo. Y pues hay la historia de los dos pueblos que surgen de estas hijas, ¿no? Y de cierta importancia el pueblo de Moab, ¿no? Porque pues, finalmente de ahí va a surgir la ascendencia del Mesías, ¿no? Ruth, ¿no? La ascendente de David, ¿no? Por así decirlo. Ya al final de esta porción hay otro pedazo en donde pues va ya a tener Sara su hijo y pues empiezan los problemas en casa, ¿no? Ya no le gustó a Sara que estuviera Agar e Ismael, ¿no? Ya la influencia que tiene Ismael ya no le gustó y pues le pide a Abraham que los corra de su casa y hay ahí toda una escena, ¿no? Un diálogo con el Eterno preguntándole si le va a hacer caso o no a Sara y pues finalmente sí, había que hacerle caso a Sara. Y esta porción termina con una escena también muy famosa, que es la atadura de Isaac, la historia de que lleva a Isaac al monte Moriah a un holocausto que el Eterno había pedido, ¿no? Y pues al ver la obediencia de Abraham, ¿no? Que sí llevó a su hijo y que lo presentara como holocausto y pues finalmente no, esa era la prueba, ¿no? Que sí lo presentara, que sí había tenido fe en el Eterno, ¿verdad? Y había obedecido todo lo que le habían pedido. Y finalmente pues toman un carnero y eso es lo que hacen de ofrenda, ¿no? Y pues básicamente las historias que hay, ¿no? Esta historia de la atadura de Isaac, que supuestamente lo llevan a sacrificar, ¿no? A presentar como holocausto, pero pues no sucede así, ¿no? Las historias son bastante conocidas, pero pues nos vamos a enfocar en el significado de estas historias, de estos relatos que está contando la Torá. Y pues se trata de hacernos entender cómo funciona este mundo, ¿no? Aquí en especial pues le están poniendo bastante atención a un concepto, ¿no? Y
Y eso, el concepto de que el propósito por lo que estamos aquí en esta vida es lograr una unidad. Y obviamente, pues, para empezar con la primera unidad la primera unión que tenemos que hacer, ¿no? Porque pues siempre estamos pensando, no, la unión ya con el Eterno y pues sabemos que pues, tenemos problemas y tenemos que corregir muchas cosas. Y especialmente hemos estado hablando de este lado emocional que hay que corregir, ¿no? Entonces, pues obviamente, si estamos pensando en una unión, en crear una unidad con el Eterno, ok, esa es la meta lejana, pero pues tenemos que empezar con crear una unidad en nosotros mismos, ¿no? Y entonces se va a centrar, y especialmente esta porción, en crear la unión del Zeir Anpin, de los 6 sefirot emocionales, con Malhut. Y es crear entonces esta unión de obviamente poner en orden el lado de las emociones, ¿no? Y unirlo con el lado de las acciones, en el lado de Malhut, ¿no? Y entonces quiere decir que pues este sentido de hacerle caso al Eterno, de confiar en Él, de tener fe en Él, de obedecer, de entenderlo, pues se trata de poner en orden nuestro lado emocional y unirlo en Malhut, que quiere decir que ese entendimiento, eso que debo de hacer, lo voy a llevar a la acción. Ok, y básicamente en el lado de Kabbalah, de la sabiduría, estamos hablando de ese paso, la unión del Zeir Anpin, de los sefirot emocionales, ¿no? Con Malhut, que es el mundo de la acción. Y entonces quiere decir que voy a poner en orden mi emoción para poder ahora sí que hacer una acción, ¿no? Aunque suene raro el término, ¿no? Pero así es. Obviamente, pues a veces podemos pensar a la primera, ¿no? Ok, si yo sí sé hacer eso, ¿no? Normalmente, pues me enojo, ahí está el lado emocional, y pues en la vida real, pues me enojo y hago alguna barbaridad, ¿no? Quiere decir que ahí está lo emocional unido con la acción, ¿no? Pero obviamente lo estoy llevando del lado incorrecto, ¿no? Obviamente me dejé llevar por una emoción negativa y sí uní la emoción con la acción, pero incorrectamente. Y aquí es justamente estas historias que se están contando aquí en esta porción, es poder aprender la emoción correcta, ¿no? Y obviamente pues, el protagonista de los relatos de esta porción pues, es Abraham, ¿no? Que es el lado del amor, ¿verdad? De la generosidad, de poder dar, ¿verdad? De poder compartir, de poder ser
positivo, ¿no? Esa es la realidad en la temática de la Torah, ¿no? Ese es el lado positivo, ¿no? Convertirse, pues tener esa emoción de dar, ¿no? Y eso es lo que se está viendo, ¿no? Abraham básicamente se puede decir que es alguien que tiene la emoción de dar, de amar, de compartir. Y claro, la historia se trata de ya por ahí algunos sabios aclaran lo que está contando la Torah, ¿no? Y entonces están haciendo mención de lo que pasó en la porción pasada, de que iba a haber una circuncisión como señal del pacto de eterno y Abraham. Y pues ya los sabios ponen la historia que pues justo hoy pues ya se había hecho la circuncisión, y al tercer día, el día que tenía más dolor, ahí estaba parado en la puerta de su tienda esperando a ver quién venía para darle, ¿no? Y esa es la temática, ¿no? Quiere compartirle a alguien, quiere ser generoso, quiere ofrecerles comida, ofrecerles un lugar para descansar. Esa es la temática de Abraham, dar. Y es justamente lo mueve la emoción, ¿no? Él quiere dar y se siente a gusto de dar, ¿no? Y es esta parte de que aún estando convaleciente, estando recién operado, bueno, el procedimiento de la circuncisión, ¿no? Ahí estaba parado en la puerta de su tienda esperando que llegara alguien para darle, para compartirle, ¿no? Para dar amor, ¿no? Este amor generoso, Gesed, que es pues lo que representa Abraham, ¿no? Y pues ponen toda la historia en el sentido de cómo Abraham está deseoso de dar, quiere compartir y quiere atender a los invitados que se les ofrece, que se pongan en la sombra, que si quieren algo de beber, que les va a preparar comida, y está con mucho gusto, muchas ganas, queriendo dar, ¿no? Y es obviamente la escena, pues nos impacta ese lado, ¿no? Y es por lo que es conocido Abraham, ¿no? En muchos textos de sabiduría, en muchos comentarios, ponen obviamente el comentario, ¿no? El comentario obvio, que está, la porción empieza, pues que el Eterno se le apareció a Abraham. Entonces está hablando de que pues Abraham y el Eterno tienen un contacto, ¿no? Una relación tan cercana que está hablando de este sentido, que se le aparece a Abraham, y quiere decir que Abraham lo puede ver, ¿no? Puede ver perfectamente una visión, aunque en ese sentido no está explicado qué es lo que está viendo Abraham o qué es lo que está percibiendo, pero pues está diciendo la Torah, se le aparece a Abraham. Y obviamente el comentario que aparece en todos lados es: está Abraham en contacto con el Eterno, lo está viendo y se da cuenta que llegan 3 varones
y pues él estaba esperando en la puerta de su tienda a ver a quién podía atender, pero pues se había aparecido el Eterno, ¿verdad? Pero entonces pues se ve inmediatamente que Abraham va a atender a sus invitados, a los varones que llegaron. Y entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que está en una conversación con el Eterno, se le apareció enfrente de él, y Abraham le dice, ¿sabes qué? Espérame tantito, tengo unos invitados, así es que, pues ni modo, quedaste en segundo lugar, porque primero están los invitados. Y eso es lo que, obviamente, todos los sabios y comentaristas, todo el mundo se fija en el asunto de que puso primero a los invitados al dar antes que estar con el Eterno. Y entonces obviamente eso es lo que impacta, ¿no? Porque a lo mejor pues en muchas religiones, en muchos pensamientos modernos, ¿no? Pues si estás ahí conectado con el Eterno y lo tienes enfrente y peor tantito, hay una visión de por medio, se te aparece el Eterno y te deja verlo, y tú decides, ¿sabes qué? Espérame tantito, voy a atender a mis invitados. Y eso es justamente lo que impacta, pero es justamente la historia está así porque es una enseñanza. Ya hemos dicho que todo lo que está en la Torah es para aprender, es un aprendizaje y quiere decir entonces que la realidad está primero el dar a los demás, el atender a los demás, el prójimo está primero que cualquier conexión o unión o lo que estés pensando con el Eterno. Y eso es bastante impactante de esta porción, ¿no? Que no le está causando emoción el conectarse con el Eterno. Lo que le está causando emoción es dar, ¿no? Este amor generoso, compartir con los demás. Y esa es justamente la enseñanza, ¿no? Que así deberíamos de ser. Es más importante las demás almas que hay en este mundo, ¿no? Una cosa es tu conexión con el Eterno, pero otra cosa es servir, dar, atender a los demás. Y todo tiene que ver con el asunto egoísta, ¿no? La conexión con el Eterno, pues es nada más para ti solo, está bien, pero es mucho más importante, no es el lado egoísta, sino el lado altruista de atender a los demás, ¿no? Y entonces quiere decir que sí estamos hablando de la unión del lado emocional con la acción, ¿no? Hay una emoción y una acción, pero no del lado egoísta, ¿no? No le dices al invitado o a quien vas a atender, ¿no? Espérame tantito, estoy con Dios, porque ese estar con Dios es del lado egoísta y el otro es justamente lo que quiere enseñarnos el Eterno y es lo que nos enseña la Torah. Que entonces tendríamos que estar buscando, esperando poder dar este amor generoso a los demás. Y entonces se vuelve muy importante, que quiere decir que esa es la forma correcta de unir la emoción con la acción. Cuando va dirigida a amar. Y entonces quiere decir que,
así el ejemplo que ponía hace rato, ¿no? O que la emoción que sentí es me enojé, ¿no? Algo causó que me enojara y puede haber mil razones emocionales y el caso es que me enojé e hice algo porque me enojo, ¿no? Y normalmente cuando te enojas haces alguna barbaridad que no está bien y queda uno mal, ¿verdad? Pero entonces apliqué esa emoción nada más del lado egoísta, ¿no? Lo que interesaba o lo más importante era el asunto por lo que me enojé, ¿verdad? A X cosa me hizo enojar y entonces eso es más importante que cualquier otra cosa. Y ese es el lado egoísta y es el lado negativo, realmente. Entonces, muchas veces esa es la conclusión de muchos cabalistas, ¿no? Que el famoso lado negativo es el lado egoísta. En cuanto estás... y es aquí ahorita yo iba a usar la palabra en cuanto estás pensando algo, ok, sí puedes pensar cosas, ¿no? Pero normalmente pues viene un orden, ¿no? Tú puedes pensar hacer algo, pero entre que piensas y lo haces, en medio está el lado emocional. Entonces tú puedes pensar algo, pero pues lo que pensaste va a pasar por el lado emocional y el lado emocional puede ser que cambie la acción final, ¿no? Tú puedes pensar, no, yo voy a ser generoso, yo voy a ser amoroso, yo voy a hacer lo que dice el Eterno. Pero pues tú estás ya así como Abraham, ¿no? Esperando en la puerta de tu tienda a que llegue alguien y pues llega alguien y pues no te gustó cómo se veía, te llegó la persona y te volteó a ver y te vio feo y ya obviamente ese lado emocional donde tú ya estás viendo, percibiendo cosas y te estás yendo sobre el lado y obviamente sobre el lado negativo, que ya lo acabo de definir. El lado negativo quiere decir que es el lado egoísta. Estás viendo que no te gusta a ti de esa persona, ya le estás haciendo un juicio, ¿no? El por qué no te gusta algo, el por qué según tú puso cara fea o te vio feo y ya estás, toda la emoción te está dominando el lado emocional y pues por supuesto la acción que pensabas hacer, que era darle amor, ser generoso, ser amable, ser compartido, invitarlo a comer, pues la emoción va a hacer que cambie. No te cambia de idea porque tu idea original era ser compartido, pero pues el lado emocional ya cambió la acción final que vas a hacer, ¿no? Que pues ya dependerá qué acción sea, ¿no? Pero pues si el lado emocional ya te dijo que no te gustó la persona, ya sacaste una conclusión, te vio feo además, pues a lo mejor te haces el desentendido, que no ves que ya llegó alguien, y todavía dices, uy, no ha llegado nadie para poderle dar amor, y claro, ya la emoción te hizo cambiar lo que tenías que hacer. Entonces, obviamente, tenemos que corregir eso, ¿no? Que lo que pensamos lo podamos hacer y no sea, no haya interferencia, no sea bloqueado eso que estamos pensando por el lado emocional.
Y la verdad, pues tenemos el Serampín, ¿no? Que es el lado emocional y que tendría que estar unido con nuestra acción. Entonces, la unidad, el ser uno con el Eterno empieza desde esa unión, y esa se supone que sí la podemos controlar. Se supone, porque pues estoy poniendo el caso del lado negativo, en que no estamos controlando nosotros, ni nuestra alma, ni nuestro pensamiento, ni nuestra sabiduría, ni nuestra experiencia, ni todo lo que podría ser la parte positiva. El pensamiento, la inteligencia no está controlando, controla el lado emocional, y eso lo hace automáticamente egoísta, ¿no? Porque ya nomás te importa una persona, tú mismo, ¿no? Tus emociones son las importantes y no lo que dijo el Eterno que teníamos que hacer. Y pues tristemente se reduce a nuestras emociones, ¿no? A lo que pensamos, a lo que sentimos, y justamente ahí están los deseos, ¿no? Que o los ajustas a como dice el Eterno, o van a terminar siendo del lado egoísta y se vuelven del lado negativo y ya no estamos funcionando correctamente. Y obviamente pues los relatos de esta porción se están centrando en el lado positivo, ¿no? En tener una emoción positiva, ¿no? Ok, el pensamiento fue, yo quiero ayudar o dar a alguien, ¿no? Y está ahí Abraham emocionado, parado en la puerta de su tienda, esperando a que pase alguien para poder darle amor. Y es parte de la emoción, ¿no? Emocionado a tal grado de estar parado esperando, a pesar de que estés convaleciente, tengas dolor, no te sientas bien, ahí estás queriendo dar. Obviamente parte de lo que impacta en la historia es esta fuerza con la que está perseverando Abraham a dar, ¿no? Y obviamente pues no tiene ningún problema del lado emocional, ¿verdad? No lo pintan así. Ok, hay los otros personajes que empiezan a aparecer, que ahí es donde están pintando este lado emocional, ¿no? Lo que está pensando Sara, cómo se está riendo, el por qué le van a poner así a su hijo. Conste que es todo emocional el asunto, ¿no? Y claro, justamente usando una emoción como la risa, ¿no? El poder sentirte bien para reírte, que estás bien emocionalmente, ¿no? Porque obviamente pues si traes emociones negativas, ¿no? Tristeza, angustia, dolor, depresión, tristeza, ok, hay muchas emociones negativas, difícilmente vas a estar con ganas, ¿verdad? Con humor de reírte. Y el personaje que le están poniendo Yitzhak, ¿no? Risa, ¿verdad? Es un personaje que representa justamente el lado de la severidad, el lado de la disciplina,
el otro lado de Abraham, ¿no? Y claro que se trata de traer balance al asunto, ¿no? Ese es todo el chiste de la Torah, de tener un cierto balance. Y pues las historias que se están contando aquí, por supuesto, son totalmente emocionales, ¿no? Y es obviamente una buena receta, ¿no? Así las emociones y las acciones unidas, pues resulta en un muy buen relato, ¿no? Y por supuesto hasta han hecho películas de estos relatos. Obviamente aquí están mezclando en los relatos emociones positivas y negativas para que a la hora de leer el relato uno mismo esté valorando el tipo de emoción que está viendo o los contrastes de las emociones, ¿no? Porque todo se trata, ok, de unir Zeir Anpin con Malhut, pero necesito poner en orden mis emociones para que entonces cuando yo una con Malhut y se haga una acción, sea la acción correcta, que venga de la emoción correcta, ¿no? Y ese es todo el chiste del aprendizaje de la Torah, ¿no? Las emociones que estén del lado correcto y logren lo que quiere el Eterno, ¿no? Y en este caso, pues lo que quiere el Eterno es que ayudemos a los demás, ¿no? Que el prójimo sea el importante. Conste que es más importante que nosotros mismos, porque pues va a ser más importante que una conexión con el Eterno, pero porque la conexión del Eterno es para nosotros nada más, y allá es otro nivel, ¿no? Totalmente altruista, no egoísta. Llega al punto esta porción, ¿no? De estar jugando con las emociones, de pedirle a Abraham, ¿no? Ok, presenta como holocausto a tu hijo el que más amas. Ahí involucrado este asunto de las emociones, ¿no? Ahí el hijo que más amas, y a pesar de eso el Eterno te está pidiendo que lo presentes como holocausto. Que nada más te está pidiendo eso, pero pues la prueba es hasta si lo vas a hacer, ¿no? Si realmente puedes poner en orden tus emociones, ¿no? Y claro, es una prueba muy fuerte, que Abraham sí pasa esa prueba, ¿no? Y es de lo que trata básicamente esta porción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues a la hora de traducirlo en la vida real, en lo que tenemos que hacer, pues entonces ahí lo tenemos que comparar con nuestras emociones, con lo que estamos haciendo realmente en esta vida, y pues conste que si la emoción es correcta del lado positivo, ¿no? La acción va a ser una acción correcta. Y la forma de medirlo es que si tengo una emoción y termina causando una acción egoísta,
quiere decir que estuvo mal la emoción, que es una emoción egoísta también. Aunque la disfracemos o estemos pensando en otro tipo de emoción, si a la hora de la acción resulta ser una acción egoísta, quiere decir que estuvo mal la emoción, mal aplicada. Y eso es justamente lo que hay que corregir. Y obviamente pues nos pone a trabajar en nosotros mismos, ¿no? A poder evaluar nuestras acciones y nuestras emociones y las decisiones que tomamos en la vida, ¿verdad? Cómo estuvieron, si mi acción o emoción fue negativa, pues entonces quiere decir que hay algo que corregir, y es justamente lo que habría que corregir pues esta semana que estamos viendo esta temática de sí unirse a Pingun Malhut, la emoción y la acción, pero pues van a tener que ser la emoción ya corregida, ¿no? Resultando en las acciones correctas, ¿no? Acciones de generosidad, acciones de benevolencia, acciones positivas, ¿verdad? Dar y compartir, y justamente es lo que va a ir calificando nuestra vida, ¿no? Cómo vamos dando. Y es entonces la complicación de esta porción, ¿no? El poder evaluar cómo estamos dando y si damos o actuamos finalmente de una forma correcta, no egoísta. Y obviamente pues en este punto nada más está puesto como análisis, ¿no? Que obviamente pues los relatos de la Torah nos van a llevar pues a pelear, a poner en orden al ego, ¿no? A ese faraón que nos controla y no nos deja hacer lo que queremos. Y quisiéramos hacer las cosas bien, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? El querer, el desear, viene del lado emocional. También ahí está, la influencia es muy fuerte, ¿no? Y quiere decir que tenemos que tener el lado emocional corregido para poder desear o querer hacer las cosas bien y lograrlas finalmente a la hora de pasarlas a Malhut, al lado de la acción, hacerlas correctamente. Es una temática complicada, ¿no? Obviamente las escenas, ¿no? Las escenas en las que le están diciendo a los ángeles, oigan, no vayan a voltear, ¿no? Los vamos a sacar de aquí, les va a ir bien, pero cuando vayamos saliendo no vayan a voltear a ver qué está pasando. Y obviamente el lado emocional, el que nos hace voltear, ¿verdad? Es el lado, pues no sé cómo llamarle esa emoción, la emoción del chisme, ¿verdad? Que queremos ver qué está pasando. Pero pues si nos pidieron no ver, ¿no? Obviamente están poniendo ahí a un personaje, la esposa de Lot, que no pudo aguantarse a ver qué estaba pasando. Y la acción terminó siendo que se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad?
por no poder controlar sus acciones y obviamente lo anterior, que son las emociones, ¿no? Y es justamente lo que tenemos que trabajar, ¿no? Queremos llegar a niveles de arriba y unirnos con el Eterno y estar muy cerca con el Eterno. Ok, primero habría que trabajar en este lado emocional y habría que corregir cómo está nuestro egoísmo. Si realmente estamos ayudando o dando a las demás almas, ¿no? Y obviamente pues son temáticas que a muchos no les gustan, ¿no? No les gusta oír esto de compartir o dar, ¿verdad? Claro, cuando están del otro lado, en el deseo de recibir, ¿no? En el que quieren algo, pues entonces sí están de acuerdo con el dar o con el compartir, ¿no? Cuando es dame, ¿no? Compárteme a mí, dame a mí. Obviamente, pues es parte de los conflictos internos que tenemos, ¿no? El cómo estamos con nuestras propias emociones, ¿no? Y respondiendo a la vida, ¿no? Y entonces obviamente pues se está manejando todas estas ideas que estamos hablando, ¿no? El que la emoción está muy ligada con los deseos, con lo que vas a querer y finalmente con lo que haces, ¿no? Las emociones te pueden controlar y ese es el lado egoísta, ¿no? Y es el lado que pues tratamos de corregir todo el mundo. Obviamente corregir eso perfectamente pues cuesta trabajo, así es que pues a ponernos a trabajar, a poder limpiar todas nuestras acciones, limpiando nuestras emociones. Y este es el primer paso de una unión, ¿no? Para poder llegar a la unión de las 4 letras, ¿no? Y de poder decir que estamos en unidad con el Eterno, ¿no? Pero pues estamos trabajando en las 2 letras del final. Para ir trabajando poco a poco más arriba, ¿no? Y este control de las emociones, corregir nuestras propias emociones, a veces cuesta trabajo y pues vamos a cometer errores como todo mundo, pero pues esperemos aprender de los errores que cometemos y no seguir cometiéndolos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción. Vayera. Shalom.